Sí se escucha muy bien. Muy bien, Lick. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Gusto en saludarles. Perfecto. Qué gusto volver a verles por esta vía. Volver a coincidir con ustedes por acá. Vamos a pues continuar, ¿verdad? Con nuestro desarrollo del curso. Específicamente con pues, las cuestiones relacionadas con la finalización de la etapa de conciliación y algunas incidencias que pueden ser planteadas durante este momento procesal, ¿verdad? Para que pues tengamos una noción completa de, en este caso, esta segunda etapa dentro de las eh, incidencias para la resolución de conflictos de carácter económico y social. Eh, Como anuncios previos, en lo que inicia ya inició la grabación de clase, pero voy a dar los anuncios previos. Primeramente, el examen extraordinario para las personas que no pudieron hacerse su examen parcial va a ser este miércoles, de igual forma a las 8:30, ¿sí? A las 8:30, en este caso de la noche, ¿verdad? Después de la clase del miércoles vamos a tener el examen extraordinario y una vez pues ya tengamos el examen extraordinario, espero que esa misma noche o a más tardar el jueves ya tengan ustedes sus notas de primer examen parcial, ¿sí? De igual forma, todavía hay algunos correos con los cuales no estoy al día en, en responderles, pero ya esta semana pues ya solo salgo de este tema de los exámenes extraordinarios y les comparto en este caso pues lo relacionado, ¿verdad? Con sus notas para que tengan ustedes ya conocimiento de las mismas, en este caso, pues antes de su segundo examen parcial, todavía no tengo notas de, en este caso, no, perdón, todavía no tengo fechas de segundos exámenes parciales, pero pues imagino que pronto y próximamente ya tendremos certeza de cuándo será nuestro segundo examen parcial, ¿no? Mili levantó la mano, adelante. Sí, licenciado, ya subieron las fechas para el segundo parcial. ¿Cuándo es que tenemos el segundo parcial? Ustedes que no he podido estar pendiente de esa cuestión para tomar nota de ello. Es el 12. 12 de octubre. Ah, perfecto. Inician exámenes ustedes la otra semana. No, Lick, sería en 2 semanas, si no estoy mal. No, serían 2 semanas, perfecto. ¿Ustedes cuándo inician exámenes ustedes? El 4, licenciado. El 4 de octubre. Ujú. 4 de octubre. Sí, pues, va, perfecto. Y nuestro examen lo tenemos 12. Ah, muy bien, perfecto. Me parece bien. Vamos bien entonces con lo planificado, porque con la clase del día de hoy concluiríamos lo relacionado con la etapa de conciliación, ¿verdad? Entonces, perfecto, vamos a tener el examen el 12 de octubre, entonces ya enterado de ello, pues vamos a trabajar con esas fechas. Bueno, la clase de hoy va y trata sobre en este caso, dos cuestiones principales que vamos a ver. Necesito, por favor, que tengan a la mano su código de trabajo, porque hoy también pues vamos a hacer uso del mismo para marcar y para subrayar algunas cuestiones, ¿no? Sobre el contenido de la clase, ¿sí? Entonces, sí les solicito que por favor lo tengan a la mano, porque yo sí voy a pedir algunas intervenciones de ustedes para darle lectura al mismo y además de darle lectura, pues poder estar platicando, ¿verdad? Sobre algunas incidencias
que el día de hoy vamos a estar conociendo respecto a esta etapa de conciliación que el día de hoy agotamos, ¿no? Primeramente, quisiera que pues ustedes me acompañaran a darle lectura, y si alguien me puede apoyar con ello, a darle lectura, en este caso, al primer y al segundo párrafo. Si quiere, le da lectura primero al primer párrafo del artículo 383. Vamos a platicar un poquito sobre ello y después de eso se le da lectura al segundo párrafo del artículo 383 del Código de Trabajo. Si pudiera apoyarme alguno o alguna de ustedes con eso, por favor. Buenas voy a noches, Luis, agradecer. con gusto. Muchas gracias. Artículo Adelante. 383. Si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviere algún impedimento legal a causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Perfecto, muchas gracias ahí con esta primera parte, Melissa. Quiero que, pues evidentemente, más allá de algunas cuestiones que atrasan la tramitación de los procesos en materia laboral, no se debe, pues, perder la línea en el sentido que la etapa de conciliación de conformidad con la ley, ¿no? Específicamente el artículo 393 de nuestro Código de Trabajo, no puede exceder el plazo de 15 días, ¿sí? Y este plazo de 15 días, pues se cuenta a partir que el juez de trabajo y previsión social recibe el pliego de peticiones por parte del movimiento de trabajadores que motiva el conflicto de carácter económico y social, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, que los procesos de conciliación no pueden tardar más de 15 días, es que el legislador, en el artículo 383 del Código de Trabajo, establece, pues ustedes saben, artículo 383, Verónica. En el artículo 383 se establece este principio en el cual, pues, si ustedes lo observan, le atribuye la obligación a los miembros del tribunal a verificar si se encuentran comprendidos en algún impedimento legal o causa de excusa, ¿sí? Saben ustedes que en otras ramas del derecho, o incluso en la laboral, pero en este caso en la de derecho procesal individual, las partes pues pueden hacer uso de las recusaciones contenidas en la ley del organismo judicial y los jueces se pueden excusar de conocer determinados asuntos si incurren en algún impedimento, ¿no? Pero en este caso, como el Código de Trabajo consagra la celeridad y la inmediatez de la etapa de conciliación, que no puede durar más de 15 días, entonces en este caso no le establece esa facultad a las partes para poder recusar a los, en este caso, conciliadores, ¿no? Que van a integrar el Tribunal de Conciliación, sino que le carga directamente la responsabilidad a los propios conciliadores, en el sentido que si llegaran a ellos tener algún impedimento o excusa, es obligación de los mismos manifestar inmediatamente esa circunstancia antes de integrar el Tribunal de Conciliación, para que entonces el juez de primera instancia proceda a convocar a un miembro suplente, ¿sí? Saben ustedes que el Tribunal de Conciliación tiene 2 suplentes por cada una de las partes involucradas. Y esto va muy de la mano con el segundo párrafo del artículo 383. Si pudieran ustedes hacerme el favor de leer ese artículo, este segundo párrafo del artículo 383. Sí, con gusto, Luis.
Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se emitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Muchas gracias. Quiero que ustedes observen una característica muy propia de la etapa de conciliación en el proceso el conflicto de carácter económico y social, y específicamente en su etapa de conciliación, ¿no? Y es que a diferencia de otras etapas procesales, en la etapa de conciliación se ha eliminado completamente por el legislador la posibilidad de interponer recursos, de interponer medios de impugnación. Saben ustedes, por ejemplo, que cuando hay resoluciones de trámite o durante el juicio se, en este caso, pues realiza una diligencia, ¿no? Que es contraria a la ley. O, en este caso, pues en penal se da mucho, ¿no? Las famosas estrategias dilatorias del proceso de presentar recusaciones contra los jueces para evitar que continúen conociendo el asunto. Y así pues ustedes ya, ¿verdad? Ya han recibido su derecho procesal. Saben que en distintas materias del derecho los medios de impugnación, si bien se encuentran reglados, no se encuentran eliminados, ¿sí? La etapa de conciliación, cuando una vez ya está integrado el Tribunal de Conciliación, tiene la característica de conformidad con este artículo 383, que se elimina la posibilidad de impugnación. Elimina la posibilidad de impugnar, ¿sí? Usted no puede llegar a un tribunal de conciliación y en la audiencia oral plantear verbalmente pues determinados recursos, ¿no? O sea, las resoluciones del tribunal no pueden ser, en este caso, pues impugnadas. Y esto tiene una doble explicación. La primera es, como se los dije al platicar del primer párrafo, es garantizar la celeridad del proceso, porque es un interés para la sociedad la resolución de los conflictos de carácter económico y social, porque tienen impactos tanto económicos como sociales directamente a los trabajadores o a los patronos del centro de labores que esté en conflicto, pero indirectamente a las personas que pues también forman parte de la sociedad y que pues determinadas personas estén en ese conflicto de no recibir salarios, de la productividad bajar de un centro de empresa, pues tiene un impacto en toda la sociedad, ¿no? Entonces, existe por parte del legislador la intención de acelerar ese proceso. Pero es que además no tendría sentido permitir que en la etapa de conciliación se permita la interposición de medios de impugnación, porque las resoluciones del Tribunal de Conciliación no son vinculantes, ¿sí? No son vinculantes. Entonces, ¿cómo un tribunal de conciliación que no tiene facultades vinculantes puede emitir resoluciones que agravien mis derechos y que sea necesario el planteamiento de medios de impugnación? No, no tendría sentido darle entonces alcances impugnativos a, a cualquier acción que se presente dentro de la tramitación de un conflicto de carácter económico y social en su etapa de conciliación, ¿sí? Entonces, esta es una característica muy propia de esta etapa procesal, ¿no? Y esto pues es, en todo caso, coherente con doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad ya establecida al respecto. Si bien la ley es clarísima, clarísima en este segundo párrafo al establecer que no procede ninguna clase de recusación, ¿sí?
Ninguna clase de excepción dilatoria, ustedes ya vieron en Derecho Procesal 1 cuáles son las excepciones dilatorias, o incidentes de ninguna clase. Están proscritos de la etapa de conciliación al momento de constituirse el mismo, ¿no? Si bien, como se los digo, la ley es clara, también la Corte de Constitucionalidad, dentro de sus sentencias, pues ha establecido doctrina legal al respecto en las resoluciones del 565-2015, la 5036-2015 y la sentencia de 2448-2016. Estas tres resoluciones que forman doctrina legal han reafirmado que en la fase de conciliación de los conflictos de carácter económico y social, que inicia desde que se entrega el pliego de peticiones al juez de trabajo y previsión social, no es posible a partir de ese momento la interposición de incidencias o cualquier medio impugnativo, ¿no? Esto pues ya por las cuestiones que les he platicado antes, ¿sí? No procede ninguna clase de incidentes, recusaciones o presentación de excepciones dilatorias, toda vez que primeramente debemos pretender la celeridad del proceso, en este caso en la etapa de conciliación, pero además debemos comprender que la etapa de conciliación, como su nombre lo dice, busca conciliar entre las partes, pero no le otorga fuerza vinculante a las resoluciones tomadas dentro de la conciliación, a menos que sea un acuerdo entre las partes, ¿sí? Pero el Tribunal de Conciliación, como uno de los elementos del ejercicio de la jurisdicción, la coertio, no puede coaccionar a las partes a observar las propuestas de solución que ellos proponen, ¿sí? No pueden. Entonces, pues mucho ojo con eso, ¿no? Con esta particularidad de la etapa de conciliación. Ahora bien, como todo en la vida, esto no es absoluto. Fíjense ustedes que esto es algo que yo no sé si ya hay puntos de tesis al respecto del tema. Imagino que sí ya existen, porque es muy evidente, ¿sí? Pero cuando pues regresen los sistemas virtuales de la universidad, sería interesante que uno explorara si existe algún punto de tesis al respecto. Porque a través de doctrina legal, la Corte de Constitucionalidad ha establecido otro precedente, que también es de observancia obligatoria, porque son 3 fallos contestes en el mismo sentido. Y pueden ustedes observar acá que a mi criterio, la Corte de Constitucionalidad legisla una materia que solo es competencia del legislador. Pero en este caso, muy en particular, la Corte de Constitucionalidad, a través de su doctrina legal, ha establecido una única excepción a este artículo 383, segundo párrafo. Y por eso se lo repito, ¿verdad? Es importante que ustedes lo apunten. Esta doctrina legal ha sido asentada en el expediente 365-2015, 1017-2015 y 3889-2016. Pues, si la Corte de Constitucionalidad tiene o no esos alcances, es una cuestión que pues sería bonito investigar, ¿no? Como un caso concreto en el cual la Corte ha contradecido a la propia ley, ¿no? Porque ha establecido la doctrina legal que los interesados en un conflicto colectivo pueden presentar sus inconformidades respecto a su tramitación con el objeto de depurar el procedimiento por medio del planteamiento de una cuestión previa como punto de derecho.
que le permite al órgano judicial analizar aspectos que podrían limitar la viabilidad de la continuación de la tramitación del medio resolutivo de conflictos durante su parte jurídica. Cuestiones insubsanables que afecten la esencia del conflicto y que provoquen su terminación, arribando así a la conclusión no solo del periodo de conciliación, sino del conflicto. ¿Sí? En cierta parte es entendible lo que dice acá la Corte de Constitucionalidad. Es entendible en el sentido que pueden llegar a existir casos en la práctica donde existe en el planteamiento del conflicto de carácter económico y social cuestiones insubsanables, ¿sí? Que definitivamente devendrían en que el conflicto no va a prosperar, o sea, ese conflicto nació muerto, a ustedes, si lo quieren ver en otros términos, ¿sí? Ese conflicto, pues, no nació bien, porque contiene un error insubsanable. ¿Cuál puede ser ese error insubsanable? Por ejemplo, que al juez de primera instancia, al calificar la presentación de la demanda colectiva, haya observado que no se adjuntó el pliego de peticiones, por ejemplo. Si bien el juez debe enmendar de oficio esa cuestión, pero le permite la Corte de Constitucionalidad a través de esta doctrina legal a las partes plantear un punto de derecho. Y el punto de derecho, al no tener tramitación específica, pues sigue la vía de los incidentes. Esto se convierte en un incidente en la práctica que, a pesar que el propio Código de Trabajo establece que no se admitirán recusaciones, no se admitirán incidentes, no se van a admitir excepciones dilatorias. A pesar de todo eso, ¿sí? A pesar de todo eso, la Corte ha establecido esta excepción en la cual, pues, una de las partes puede pretender en este caso, suspensión del conflicto de carácter económico y social, y a través de este incidente buscar depurar el proceso para terminar en este caso, no solo la etapa de conciliación, sino todo el conflicto. O puede pasar que existe una utilización maliciosa de la demanda colectiva en el sentido que el sindicato o el movimiento de trabajadores simule un arreglo directo, que nunca haya pasado el arreglo directo o que nunca haya sucedido la vía directa, que saben ustedes que es un requisito esencial para la presentación de una demanda colectiva, de conformidad, en este caso con los artículos que ya observamos, ¿verdad? Que es del artículo 377 en adelante. Si se observa que efectivamente no existió el agotamiento de la etapa de negociación directa, sino que el sindicato o el grupo de coaligado de trabajadores se fue directo a plantear la demanda colectiva, y como es imperativo de derecho que el juez debe dictar las prevenciones, y esto lo hacen algunos sindicatos en Guatemala para tener siempre al patrón emplazado y que no pueda despedir a ninguno de sus trabajadores, permite en la práctica la Corte, a través de una doctrina legal, que las partes puedan defenderse de esto a través del planteamiento de incidentes de punto de derecho. Por eso les digo, puede llegar a ser entendible esto, que la Corte ha establecido a través de su jurisprudencia para dotar al patrono, por ejemplo,
de un recurso para poder defenderse ante la presentación espuria de conflictos de carácter económico y social que tienen el único interés que él nunca pueda despedir a un trabajador. Puede ser. El problema jurídico acá sería, ¿puede realmente la Corte a través de su doctrina legal establecer un precedente jurisprudencial que es contrario a la ley? La función de la Corte, en todo caso, con respecto a las normas, es de un legislador negativo, ¿no? Y pues también es un intérprete de la norma. Pero, pues en este caso, sí es uno de los pocos casos donde la Corte sí ha legislado, a mi criterio, una cuestión que si bien puede ser justa, en todo caso, si el patrono considera que el conflicto de... ¿Me escuchan ahora? Sí, ya lo escuchamos, licenciado. Sí, ya, ¿Sí me licenciado. escuchan Sí, ahora? licenciado, le escuchamos ahora, Es pero que un sí, poco con lag. ajá, es que sí estoy notando yo que tengo un poquito el internet con algún problema. Ujú. Déjenme ver si cambiamos de señal. Porque si ahorita no los no entiendo qué pasó. Colento esto. Bueno, ahora me escuchan un poco mejor. Sí, Sí, licenciado. le escuchamos mejor. Sí, solo la imagen se me quedó algo congelada, pero me voy a reiniciar la cámara. Bueno, sí, se supone que ahora ya estoy en tiempo, ¿no? Si tengo lag o se escucha entrecortado, por favor, dígamelo en el chat para yo poder tomar, pues, alguna mejora ahí o decisión para, para que sea un poco más fluida la clase y un poco más amena, ¿no? Bueno, les decía, ¿no? Que en este caso, pues, sí, si bien puede llegar a tener razón la Corte de Constitucionalidad, el legislador es claro, ¿no? Al momento de indicar que no procede ninguna incidencia de cualquier tipo dentro de la tramitación de un conflicto de carácter económico y social, pero también ante esa utilización maliciosa de los conflictos de carácter económico y social por parte de algunos trabajadores que, como se los digo y se lo repito, buscaban tener a los patronos siempre emplazados para que nunca pudiera despedir a nadie, sin agotar la negociación directa. Entonces, en este caso, pues se estableció como un mecanismo de defensa, lo que se conoce como el incidente de punto de derecho, ¿sí? Es un incidente que se tramite de conformidad con la ley del organismo judicial y que resulta ser una excepción a la prohibición de presentar alguna recusación, excepción dilatoria o incidente que está contenida en el artículo 383 de nuestro Código de Trabajo, ¿no? Entonces, para ir tomando un poquito de noción, esta es la diapositiva que tuvimos en la clase anterior. Durante esta etapa no está permitido, ¿sí? Durante esta etapa no se puede presentar ningún incidente, no se puede presentar ninguna recusación ni ninguna, en este caso, excepción dilatoria.
porque la etapa de conciliación debe ser rápida, ¿sí? Y además de ser rápida, como el Tribunal de Conciliación no puede dictar más allá de recomendaciones, pues no tendría sentido que se pudiera impugnar alguna resolución, con excepción de lo que pues ya ha establecido la Corte, ¿no? Del incidente del punto de derecho en el cual un patrono, me quedó re malísimo ese incidente de punto de derecho, aquí lo estoy apuntando, en el cual un patrono puede denunciar ante el juez de primera instancia que está a cargo del proceso colectivo que el proceso no cumple con los requisitos de ley para ser admitido a trámite, por lo que se busca que se declare ese error insubsanable y que con eso pues se suspenda en definitiva el conflicto de carácter económico y social, ¿no? Eso es una herramienta que ustedes pueden llegar a utilizar en caso pues que consideren ustedes, si son abogados de una parte patronal, que el movimiento de trabajadores no ha agotado o no ha acreditado suficientemente los requisitos para iniciar la etapa de conciliación a través de un incidente de punto de derecho. ¿Ok? Pero es para eso, es para, en este caso, solucionar algunos defectos que definitivamente pues van a hacer que no se pueda llegar a una solución, en este caso, ¿sí? Para pues la resolución de estos conflictos, ¿no? Para la resolución de estos conflictos. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto a el punto de derecho, ¿sí? Como única excepción, ustedes ahí encuentran los 3 expedientes donde se ha establecido la doctrina legal. Claro que hay otros, hay muchos más, pero estos son los que se utilizan como referencia, ¿no? Para invocar el punto de derecho. Ahora bien, pues ya comprendiendo entonces que no procede, en este caso, durante la tramitación de un conflicto de carácter económico y social, algún incidente o medio de impugnación, pues veamos cómo termina, ¿no? Porque vimos en la clase anterior que tuvimos que se convoca a las partes a la audiencia de conciliación, 2 horas antes, los conciliadores se reúnen por separado con cada una de las partes para comprender sus peticiones y así poder en la audiencia proponer formas ecuánimes de resolución del conflicto. Se llega a la audiencia como tal ante el Tribunal de Conciliación, donde están las 2 partes juntas para la negociación. Y en este caso, el Tribunal de Conciliación propone las salidas ecuánimes e imparciales que considera que son las más justas para la solución del conflicto, ¿sí? No, en este caso, las propuestas que haga el Tribunal de Conciliación, se los he platicado en las anteriores clases, pero se los vuelvo a repetir, no tienen carácter vinculante. El Código de Trabajo les da la naturaleza de recomendaciones, pero no son de carácter vinculante esas recomendaciones. Entonces viene el Tribunal de Conciliación y propone cuáles son las soluciones. Y las partes tienen 4, en este caso, actitudes que pueden tomar ante esa, en este caso, pues, propuesta, ¿no? Propuesta que se realiza, ¿sí? La primera opción
que tienen las partes es aceptar voluntariamente las recomendaciones del Tribunal de Conciliación y dotar a estas recomendaciones de naturaleza de convenio, ¿sí? Naturaleza de convenio, ¿sí? En el cual las partes, ¿sí?, llegan a un acuerdo para la terminación del conflicto de carácter económico y social. Y pues, en ese caso, se llega al arreglo, ¿sí? Y ya no existe la necesidad de continuar el conflicto. Y ustedes pueden observar que de conformidad con el artículo 386 del Código de Trabajo, el arreglo termina la controversia entre las partes, ¿no? Termina la controversia entre las partes. Yo aquí estoy compartiendo en pantalla un ejemplo de un acta de un tribunal de conciliación. Se los voy a compartir a ustedes al finalizar la clase. Ustedes pueden ver acá, ¿verdad?, la identificación de la resolución judicial, la audiencia de conciliación del conflicto colectivo, Observan pues la comparecencia de las partes, un breve resumen de la postura de los trabajadores, la postura de la entidad emplazada, de la parte patronal. En este caso, pues observan también ustedes que existe una etapa de negociación, ¿no? Por ejemplo, acá dice: a continuación el abogado de la parte emplazada, que es el patrono, expone los argumentos relacionados con el beneficio económico, y el abogado de la parte emplazante, o sea, los trabajadores, plantea preguntas sobre el particular, las cuales son respondidas por el abogado relacionado, ¿no? O sea, existe unas pláticas entre los trabajadores y los patronos para llegar a un acuerdo, ¿no? Continúa aquí el párrafo. El presidente del tribunal concede la palabra a los trabajadores emplazantes con respecto a que se pronuncien sobre el planteamiento efectuado, y el abogado de los mismos manifiesta que es positivo el bono monetario propuesto que le surge, pero que le surge la duda si el complemento es para el puesto o para la persona, efectuando sobre lo mismo algunos planteamientos relacionados a que sea al puesto y no a la persona. Aspectos que quedan grabados en audio y video. Expresa que se aclare la redacción y aceptarían la propuesta conforme al cuadro o documentación que se presente, y con ello se pueda dar término al conflicto planteado. El abogado de la entidad emplazada expone que el pago se iniciaría en el mes de septiembre y se efectuarían los trámites administrativos para que se deposite en septiembre y octubre. Ustedes ahí están viendo un acta sucinta en la cual las partes están negociando ante el Tribunal de Conciliación algunos puntos que no quedaron claros y que no pudieron arribar a un acuerdo en la negociación colectiva. Entonces, en este caso, que pues esta resolución se les voy a trasladar, ¿verdad?, evidentemente como también un material de apoyo para ustedes, ¿sí? Y que vean y que puedan darle lectura a una acta real de conciliación. Y entonces, en este caso, pues le dan conciliación al conflicto y se arriba un convenio colectivo, ¿sí? Y pues se quedan las partes establecidas en el acta de conciliación de cuál es el acuerdo al cual se ha llegado. Vean acá, los trabajadores emplazantes, por su parte, manifiestan que aceptan la propuesta de la parte patronal del otorgamiento de un bono monetario, ¿sí? Hay un arreglo, ¿ok? Entonces, acá hay un pequeño procedimiento, ¿sí? Para este segundo examen parcial, ojo con eso, que hemos estado desarrollando varios procedimientos chiquitos, pero al final son procedimientos dentro del conflicto de carácter económico y social
que ustedes deben estar muy claros de cuáles son los pasos a seguir en esos procedimientos. Porque si hay un arreglo, ¿sí? Entonces el Tribunal de Conciliación lo hace constar en un acta, como ustedes lo están acá teniendo en pantalla, y en este caso, el Tribunal de Conciliación emite una resolución en el sentido de haciendo constar el acuerdo al que han arribado las partes para que el mismo pueda ser un título ejecutivo en caso no se llegue a poder cumplir o en caso de que alguna de las partes incumpla con los acuerdos que llegó a la conciliación, ¿sí? El Tribunal de Conciliación, específicamente el juzgado de primera instancia, aprueba el convenio, o sea, se debe dejar constancia en el acta, se debe después aprobar el convenio, ¿sí? Y se termina el conflicto de carácter económico y social. Pueden ustedes aquí observar el numeral romano segundo. Como consecuencia del convenio suscrito y del expuesto por las partes, se da por terminado el trámite del presente conflicto colectivo de carácter económico y social y se levantan las prevenciones decretadas en la resolución de fecha 28 de abril del año 2016. ¿Sí? Y en este caso, pues se les notifica a la parte en ese momento. Y ahí están, pues, los miembros del Tribunal de Conciliación, ¿verdad? Que le dan lectura. Ustedes ahí, quienes integran este Tribunal de Conciliación, firman las partes, se van felices a su lugar de trabajo y concluyó el conflicto de carácter económico y social cuando existe un acuerdo, y ahora aquí comparto de nuevo la diapositiva, cuando existe un arreglo de conformidad con el artículo 386 del Código de Trabajo, ¿sí? Cuando existe un arreglo del artículo 386 del Código de Trabajo, se termina el conflicto de carácter económico y social. Pero no es obligación de las partes llegar a un arreglo porque el Tribunal de Conciliación solo emite recomendaciones, no son vinculantes. Entonces, si alguna de las partes o las dos partes no están de acuerdo en las soluciones que propone el Tribunal de Conciliación, pueden asumir 3 actitudes negativas, ¿sí? O pueden suceder 3 cuestiones. La primera es que el Tribunal de Conciliación ejercite la facultad que le otorga el artículo 387 del Código de Trabajo. Si alguno o alguna de ustedes pudiera darle lectura al primer párrafo del artículo 387. Artículo 387. Primer párrafo, por favor. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez, dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si ¿Verdad? no, ¿sigo? ¿Sí? Sí, siga, por favor. Pero si no tuviere éxito para dar por concluida definitivamente su intervención. Dará por concluida definitivamente su intervención. ¿Qué quiere decir esto? Gracias ahí, compañero. Quiere decir esto. Que el Tribunal de Conciliación puede, vean ustedes, puede repetir. ¿Qué quiere decir eso? Que es facultativo. Tampoco es obligatorio. ¿Sí? Puede. El Tribunal de Conciliación considera que realmente están cerca de llegar a un acuerdo, cerca. Entonces, por única vez, puede volver a repetir la audiencia del artículo 385 del Código de Trabajo. Es decir, vuelve a convocar a las partes a un día y hora determinado y previo a la audiencia se reúne por separado con cada uno, con cada una de las partes y trata de buscar pues nuevamente en la audiencia otra solución para que el conflicto no escale y no termine de una forma negativa, ¿no? Entonces,
puede el Tribunal de Conciliación, de conformidad con el artículo 387 del Código de Trabajo, repetir nuevamente la audiencia de conciliación. No todo el proceso, sino únicamente la audiencia, ¿sí? Para tratar de llegar por fin a un acuerdo. Puede suceder también, ¿sí? Puede suceder también que las partes, de conformidad con el artículo 389 del Código de Trabajo, suscriban un compromiso o un convenio en someter la disputa a arbitraje, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Le pueden decir al Tribunal de Conciliación, nosotros no aceptamos las propuestas de usted, pero acordamos como trabajadores y patronos llevar la resolución de nuestro conflicto al arbitraje, ¿sí? Y para ese caso se integra el Tribunal de Arbitraje, que ya veremos en las siguientes clases, y que por lo menos ustedes ya conocen de su primer examen parcial cómo se integra, ¿no? Pero es también una salida que una vez terminada la conciliación pueden adoptar las partes. Adquirir un compromiso de someter el conflicto de carácter económico y social a un arbitraje. Esteban levantó la mano, adelante. Buenas noches, Lick. Yo tengo una pregunta. Fíjese que yo había entendido que para poder entrar al arbitraje ya tiene que haber estado estipulado desde antes en las actas o en la escritura, o se puede tomar una decisión ya, como usted dijo. No. ¿Sí? No, y por eso es buena pregunta, Ok. Esteban, pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero tu respuesta está en el artículo 397 del Código de Trabajo, un poquito más adelante. Mira lo que dice el Ok. artículo 397. El arbitraje procede, uno, potestativamente, cuando las partes así lo acuerden, antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. ¿Sí? Ujú. O sea que lo pueden acordar antes o lo pueden acordar inmediatamente después de la Está muy bien. terminación de la etapa de conciliación, ¿ok? Ok. Bueno, Para que te muchas quedes gracias, ahí Lick. tranquilo, ¿sí? Va. Entonces, es otra posibilidad, buscar un compromiso de arbitraje para no llevar el conflicto de carácter económico y social a la manifestación más drástica del mismo, que es la cuarta, cuando se declara el fracaso de la etapa de conciliación y cualquiera de las dos partes está facultado para solicitar la declaratoria de legalidad del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes dicen, nosotros acá no vamos a conciliar y no nos interesa, ¿sí? No nos interesa ir a arbitraje. Aquí nos vamos directamente al conflicto. Entonces, las partes, que vamos a ver ese procedimiento en la próxima clase, le pueden solicitar al juez de primera instancia que declare la legalidad o ilegalidad de una expresión colectiva. ¿Sí? Que en este caso para los trabajadores es huelga y para los patronos es paro. Vean ustedes que la ley y el sistema de justicia procuró y hay salidas para no llegar a estas expresiones colectivas, ¿sí? Pero, si las partes no tienen interés en solucionar su conflicto, cualquiera de las dos partes puede solicitar al juez, una vez terminada la conciliación, declarar la legalidad de la huelga o del paro. Y eso es lo que estaremos desarrollando el próximo miércoles, ¿ok? ¿Qué pasa cuando me piden huelga o paro como juez? ¿Qué pasos se deben dar? Y después pues veremos lo relacionado al arbitraje, ¿no?
Acá estoy viendo en el chat de que efectivamente también la institución del arbitraje está en el derecho civil, ¿cierto? Y en este caso, en el derecho civil, sí existen lo que se conoce como cláusulas compromisorias de arbitraje, las cuales se deben hacer constar, como tú bien decías, ¿verdad? Ahora ya comprendo el contexto, en las escrituras o en los documentos que contienen el negocio jurídico original, ¿sí? Si no la contienen, pues sí tenemos un problema, pero en laboral, la figura del arbitraje tiene sus propias regulaciones de conformidad con el Código de Trabajo, ¿ok? Bueno, entonces, estas son las formas que se puede llegar al fin de la conciliación. Vean ustedes que la única donde todos quedamos bien es con el arreglo. Pero de ahí ya se vuelve un poco más complicado llegar a una solución, ¿sí? Porque las partes eligen irse a un compromiso de arbitraje, el conflicto se alarga, o directamente van por la medida más drástica, que es solicitar la declaración de la legalidad de la huelga o del paro, en caso que, pues, si los trabajadores no están de acuerdo, piden la huelga, ¿no? Y si los patronos no están de acuerdo, piden el paro. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo funciona esto ya procesalmente, la huelga y el paro de conformidad con el Código de Trabajo, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda entonces con la clase de hoy? No, Lick, muchas gracias. ¿No? Va, entonces, si no hay ninguna pregunta, mis compañeros y compañeras, será un gusto para mí verlos el próximo miércoles. Ha sido un gusto para mí compartir hoy clases. Y entonces, estamos platicando el próximo miércoles, recordando que el próximo miércoles es el examen extraordinario, ¿ok? Tengan una buena noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.